Bueno, Débora, vos sos especialista de la Oxfam, ¿no es cierto? Sí, soy investigadora de Oxfam, sí. Ok, y estuviste haciendo una investigación sobre el sistema tributario en Paraguay. Explícame, por favor. Sí, estuve haciendo dos informes sobre un poco dónde están los problemas del sistema fiscal, del sistema tributario, básicamente, en realidad, paraguayo, desde una óptica del tema en sí mismo es un problema para la pequeña producción campesina, digamos, cómo se ha convertido el sistema tributario en una especie de brazo de privilegio de ciertos sectores en contra del desarrollo productivo coherente de la pequeña agricultura, básicamente. Entonces, con esta lógica hicimos como dos documentos, un documento un poco más de testimonios y un documento un poco más técnico sobre analizando partes por parte, digamos, donde veíamos los agujeros, donde veíamos la falta de progresividad del sistema tributario en general, y luego destacando de allí específicamente cómo el sistema tributario es un instrumento más de el apoyo estatal al modelo agroexportador excluyente. ¿Quién gana y quién pierde en esto? ¿Cómo me podrías graficar? O sea, yo te puedo graficar que uno de los sectores económicos uno de los sectores que más genera riqueza económica privada, que es el sector agroexportador, y aporta de forma directa al fisco menos del 1% de la recaudación total. Eso es una cosa bien llamativa, digamos. Esa es la mejor gráfica que te puedo dar. Mientras tanto, hay un segmento de población que recibe una financiación pública, que es la pequeña agricultura familiar, que se ubica en cifras históricas de más o menos hace 2 décadas, que apenas representa algo así entre el 5 y el 7% del gasto público, según los datos que nosotros manejamos. Mientras la desigualdad en la tenencia de la tierra es una de las peores del mundo, la informalidad laboral en el sector agrícola, en la pequeña agricultura, es alarmante, y hay hay una escasa regulación ambiental sobre los ojeros que amenaza medios de vida y ecosistemas donde vive el campesino, digamos, ¿no? Esta es la realidad en la que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión incluso más allá de Paraguay, digamos, esto es una lógica. De hecho, estoy trabajando para América Latina, tratando de hacer una radiografía de dónde están las injusticias del sistema fiscal, específicamente los sistemas tributarios en América Latina, y es bastante consistente con lo que conseguimos en Paraguay. En América Latina todavía tenemos unas brechas de insuficiencia recaudatoria, es decir, todavía los países no recaudan de acuerdo a lo que deberían ser en términos de su desarrollo económico, o sea, no hay correspondencia entre lo que deberían recaudar dado su crecimiento económico, su desarrollo económico. La tributación está sesgada, injustamente sesgada hacia los consumidores, hacia los asalariados. En cambio, las rentas del capital y la tributación de la riqueza, por ejemplo, la tierra, es casi nula, ¿no? Tenemos un sistema tributario y unido a subsidios, es decir, todo un aparato de subsidios fiscales muy vinculado con el modelo agroexportador, o sea, es un brazo del modelo agroexportador que el problema no es ese, ojalá que el problema se quedara allí. El problema es que apoyar ese modelo con un brazo fuerte del Estado, como están haciendo muchos países de la región, ha derivado en una expulsión y en poquísimas oportunidades reales para la pequeña agricultura. Y esto es para la pequeña agricultura y para muchos otros sectores donde hay una masa importante de gente en condición de pobreza que con un apoyo verdadero y coherente podrían salir de ella, ¿no? Con un apoyo estatal coherente. Entonces, el sistema tributario, más los subsidios y todo el aparato fiscal, es un brazo de los privilegios o un brazo que promociona, genera incentivos para que se pronuncie el modelo agroexportador excluyente. Entonces, estas son características, entre otras, bueno, además de obviamente una escasísima posibilidad de seguirle la pista a las grandes empresas multinacionales que están integradas en todos los lugares, en todos los niveles, o sea, que es muy difícil las administraciones tributarias de los países latinoamericanos seguirle la pista a las grandes cifras de evasión y elusión fiscal que merman la recaudación también. Y eso también pasa aquí y pasa en muchísimas regiones, en muchísimas partes de la región. Es decir, es muy consistente ese modelo con el modelo paraguayo de fiscal, sobre todo tributario, con los problemas que yo veo a nivel regional, los problemas que Oxfam ve a nivel regional. Entonces, ese es el tema. Evidentemente que
vos hiciste más una investigación, me decís, por el tema tributario, ¿no? Porque acá hay mucho, ¿no?, que hablar de la agricultura familiar en sí, lo que se pierde, los campesinos desplazados que terminan en el conurbano de las grandes ciudades, de la cantidad de veneno que se tira en la tierra cada año. Es decir, es un tema muy grande, pero hablando de la parte tributaria, Paraguay tiene una carga bajísima, ¿no? Hay lugares donde hoy cuesta $20.000 cada hectárea, que pagan creo que de 2.000 guaraníes la hectárea, o sea, estamos hablando de, no sé, 20 centavos, 25 centavos de dólar por una hectárea de impuestos inmobiliarios, estoy hablando, ni hablemos del impuesto a la exportación. Háblame de esa parte. Bueno, a ver, el conjunto de políticas que ha adoptado el país, el Paraguay, ha derivado en que la recaudación directa, o sea, la recaudación, el aporte directo que hacen o sea, por cualquier impuesto, o sea, que no existe, o sea, la inexistencia de un conjunto de impuestos asociados a la actividad agrosojera, sea exportación, o sea, vía la recaudación directa de los ingresos de las actividades económicas, o vía sea impuestos directos, es mínima. O sea, te estoy hablando que esta es la aportación vía directa, menos del 1% de la recaudación total, por lo menos hasta los datos del año pasado. Entonces, esta es la situación, o sea, que no hay por ningún lado donde agarrar la cuestión. Tú has hecho un comentario importante con respecto al impuesto a la tierra. Efectivamente, todo esto, o sea, la baja recaudación unido a otras políticas, combinada con otras políticas, es el cóctel que ha hecho que la pequeña agricultura esté como esté, ¿no? Efectivamente, tú dices que es una cuestión más amplia, pero es una visión, es un modelo el que se ha promovido, y en ese sentido la política fiscal, tributos y subsidios han sido orquestados para promover ese modelo. Esta es la cuestión que hay que tener clara. Por eso es que cada vez que se va a debatir algo de un impuesto, sea la exportación, sea lo que sea, hay tanta resistencia. Absolutamente, absolutamente. De todas maneras también hay un tema, ¿no? Si uno ponga más impuestos y demás, caso Argentina, vamos a decir que hubo una revolución, salieron los tractores 8 meses, qué sé yo, finalmente se consiguió, es decir, que es una gran mentira cuando también dicen, me ponen impuestos y nos vamos del país y no va a poder ser rentable, es decir, se ponen un montón de excusas en realidad para no pagar impuestos. O sea, yo creo que ninguna de estas, o sea, eso no es, también pasó en Bolivia, mucho más. En el año 2005 se hizo una reforma impresionante donde se ha incrementado de forma espectacular la recaudación, una mejora de la tributación sobre el sector hidrocarburos, que más o menos funciona como o sea, el sector agrosojero funciona como el sector petrolero, hidrocarburífero o minero, como una empresa, como una industria extractiva, ¿no? Que extrae riquezas de la tierra, ¿no? Un poco es la filosofía. Lo mismo pasó en Bolivia, no se fueron. O sea, ahí fue en el 2005 un movimiento ciudadano importantísimo, o sea, es muy conmovedor toda la movilización que hubo alrededor de la mejora de la recaudación de los impuestos a los hidrocarburos. Y no se fueron, o sea, eso es una especie de idea demasiado preconcebida que tenemos que quitarnos, o sea, en la cabeza. Yo creo que también los latinoamericanos tenemos que quitarnos en la cabeza que la desigualdad es inevitable. O sea, este modelo lo que hace es concentrar más la riqueza en unos pocos, sobre todo porque concentra las oportunidades económicas. Si tú no tienes el Estado utiliza su brazo fuerte, que es la política fiscal, que es un instrumento importantísimo de redistribución de la riqueza, vía directa e indirecta, porque son incentivos al final, ¿no? O sea, si utilizas este brazo para promover un sistema y promoverlo de esta forma, pues tienes como resultado que se queda un montón de gente sin la oportunidad, ¿no? Sin la oportunidad económica de salir adelante. Entonces yo creo que tenemos que quitarnos en la cabeza los latinoamericanos de que la desigualdad es inevitable. Hay mucho por hacer, hay mucha concentración de los activos productivos. En Paraguay muestran los índices de concentración de la tierra, uno de los más grandes, uno de los más altos de Latinoamérica. Y ahí detrás de eso está el sistema, las políticas públicas, la política tributaria, la política de subsidio, la política de incentivos fiscales, la falta de coherencia en una propuesta clara para garantizar empleo digno para todos. Es decir, hay muchas cosas articuladas atrás de ese modelo. Y bueno, justamente
Es un tema realmente apasionante por un lado, triste por el otro lado, como para seguir haciendo. ¿Cómo se pueden seguir estas informaciones? ¿Cómo hay algunos links que podamos claro, comentar? Sí, claro. Los papers están en el site de Oxfam Internacional. Si me das un correo electrónico o hablas con el equipo de Oxfam en Paraguay, perfectamente te puede dar acceso a vínculos a 2 informes bien detallados que hicimos, haciendo una radiografía de las injusticias derivadas del sistema tributario y fiscal de una parte en Paraguay. Así que existen links a esos documentos. Ajá. Y la gente, digamos, los oyentes de la radio, ¿tienen forma de acceder también de alguna manera? Sí, perfectamente. Tú comunícate con la oficina de Paraguay, de Oxfam en Paraguay, y te dan un link que es público, absolutamente. Además, nosotros hicimos una presentación en el año 2012 con los 2 informes, tuvo mucha receptividad. Yo creo que hay mucho por hacer para cambiar imaginarios. La desigualdad no es inevitable. Hay mucho por hacer, sin que eso significa mermar demasiado las otras opciones. Pueden coexistir. El problema es que no coexisten. El problema es que no coexisten. El problema no es una contra la otra. El problema es que en la realidad de Paraguay no coexisten virtuosamente 2 realidades que son distintas y que necesitan apoyos distintos. Así es. Ni siquiera tenemos tiempo de hablar ni del medio ambiente. O sea, estamos apenas hablando de la parte tributaria. Solamente para ver que esto es realmente complejo. Gracias, querida, muy amable. No, muy amable. Muchas gracias. Débora Itriago, especialista en desarrollo económico, que realizó para la Oxfam en Paraguay estudios sobre el sistema impositivo, su política respecto al agronegocio y la agricultura familiar campesina. Jamie, ella publicó un material que está en Oxfam, vamos a pedir que nos enlacen, que se llama Tributación en Paraguay, el ostracismo de la pequeña agricultura, que se publicó primeramente en el 2012, y otro documento que se llama Justicia Tributaria para la Población Campesina Paraguaya. Así que son 2 materiales. Hay algunas páginas que también me parecen interesantes, que estoy viendo aquí, relacionadas al tema. Una se llama soberaniaalimentaria.org.pi, voy a alzar en el Facebook, soberaniaalimentaria.org.pi, que tienen sus publicaciones sobre este punto. ¿Qué pasa en Paraguay.info?